Feliz día, soy el doctor Chavarría y hoy vamos a continuar con los cambios en la forma de pensar y de actuar de, del médico, ¿verdad? En general, hemos visto que con el tiempo nuestra forma de ver la salud, ver la enfermedad, ver al individuo, al paciente o al individuo con el que se está tratando ha venido cambiando. Hoy vamos a hablar sobre los paradigmas modernos y para ello entre los objetivos que tenemos en esta ocasión con este tema, uno es conocer el desarrollo histórico y el contenido de los paradigmas modernos de la visión en la medicina, comprender de qué manera repercutieron sobre el proceso terapéutico del fenómeno salud y enfermedad. Bien, y para ello entonces tenemos una agenda. Vamos a hablar del evolucionismo darwiniano, el paradigma genético, los principios de incertidumbre y de la relatividad en el siglo XX y la visión de la totalidad. Vean cómo a través del tiempo, a través de la historia, en la medida en que se han venido introduciendo nuevos conceptos, nuestra forma de proceder, nuestra forma de pensar ha venido cambiando. ¿Qué con el paradigma genético? El paso central en la historia de la biología molecular es el descubrimiento del ADN. Vemos cómo con René Descartes y su mecanicismo reduccionista nos ha traído hasta el ADN, a través del cual se ha aprendido mucho. El ADN es la molécula de la herencia y es fundamental para la comprensión de la estructura de la vida. Por supuesto que esto nos ha venido a generar nuevo conocimiento, a ver la salud de con una óptica diferente. Solo hay un código genético para todos los organismos vivos de la Tierra. Según este, se podrán diagnosticar, según el paradigma genético, y tratar mediante ingeniería genética las enfermedades más importantes, aún en fase preuterina o en el posparto. Nos hemos dado cuenta también que solo en 2% de las enfermedades son atribuibles a transmisión hereditaria. Esto lo descubrió Stroman en 1994. Únicamente el 2% de las enfermedades son atribuibles a la herencia. Entonces, los organismos biológicos son sistemas de comportamiento no lineal que se caracterizan por la retroalimentación, que son procesos que son retroacciones de los subsistemas sobre el propio sistema en sí y viceversa. Esto nos permite entender que nos mantenemos sanos o vamos hacia la enfermedad siempre y cuando la totalidad de los factores en los cuales estos factores del medio ambiente, digámosle factores epigenéticos, influyen sobre nosotros. Entonces los genes se expresarán de determinada manera o no se expresarán. Parece que los biólogos moleculares se han olvidado del principio fundamental de que los genes por sí mismos no pueden activarse, pues para ello requieren una información previa del entorno. Son estos factores epigenéticos de los cuales le hablo. Esto lo descubrió Hain en 1997.
Nuestros genotipos dependen entonces del medio. Entre los factores del medio, pues está el clima, la alimentación, determinantes psicológicos. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nos permite tener una bioquímica determinada que, recordemos que la bioquímica es una ciencia a través de la cual, mediante el estudio de las biomoléculas, tratamos de entender el origen de las enfermedades, pues los determinantes psicológicos, o sea, nuestra forma de pensar, también nuestra forma de sentir, nos genera una bioquímica y en consecuencia, pues vamos hacia la salud o vamos hacia la enfermedad. Ok, esto con el paradigma genético. Con el darwinismo, la teoría darwiniana de la evolución sugiere una constante tendencia, o sea que nosotros tenemos una tendencia a padecer de. Bien, entonces sugiere una constante tendencia a lo largo del tiempo hacia la mezcla, hacia la diversificación de las especies y hacia la complejidad de la vida orgánica en la naturaleza. Si un gen codifica determinados rasgos cuyo resultado es una descendencia menos viable, este gen se irá eliminando poco a poco, ¿verdad? Eso en relación a la selección natural, ¿verdad? Genes que originen resistencia a infecciones aumenten la capacidad de elegir parejas fértiles y entonces eso se incluirá en el pool genético. Las enfermedades son el resultado de mecanismos de respuesta, reacción y adaptación que garanticen el éxito reproductivo. Las enfermedades entonces existirán como un éxito evolutivo. Entonces, la selección natural no responde a ningún plan específico. Entonces se ha visto que si la historia biológica se iniciara de nuevo, el resultado sería diferente. No sería lineal como normalmente pensamos, ¿verdad? El resultado sería diferente si la historia biológica fuera la misma. Stefan y Jay Gould de la Universidad de Harvard. Bien, la selección natural escoge los genes que proporcionan una ventaja general de adaptación, incluso si ellos nos hacen vulnerable a alguna enfermedad. Entonces, sí nos vamos adaptando, aunque nos haga vulnerables. Digamos, si tenemos unas condiciones del medio, entonces nosotros, alteradas, entonces, o cambiantes, nosotros vamos cambiando, ¿verdad? Aunque los genes se van adaptando, aunque nos hagan susceptibles a padecer de determinada enfermedad. El gen que nos protege de la malaria nos hace susceptibles a la anemia drepanocítica. Bien, otro paradigma es la relatividad, ¿verdad? El paradigma de la relatividad. Dos ideas centrales del paradigma científico de la época de Einstein es la teoría de la relatividad y la teoría de la incertidumbre. Bajo estas teorías, pues la visión también más bien la forma de pensar y de actuación del médico han cambiado y son las que más nos han generado, digamos, que alguna controversia, pero también nos han venido haciendo entender más claramente el tema de
la forma de pensar y nuestra forma de actuar. Afirma que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia y que en cualquier parte del universo descubriremos que actúan las mismas leyes de la naturaleza para todos los observadores. Nace así el concepto de espacio-tiempo como un continuo. Luego, la teoría de la incertidumbre de Werner Heisenberg dice: el principio de la incertidumbre fue formulado pues por este físico Werner Heisenberg entre 1901 y 1976. Dice que en este mundo los cambios provocados por el acto de medir imposibilitan saberlo todo acerca de la partícula cuántica con precisión. Okay. El acto de medir altera al objeto medido. Entonces es un tanto pretencioso poder hablar de medicina basada en evidencia, ¿verdad? Porque el acto de medir los objetos, el acto de medir en general, altera el objeto medido. No siempre se puede obtener un mismo resultado. Siempre en cada medición los resultados son relativamente diferentes. No se puede, por ejemplo, saber con exactitud la posición en que se encuentra la partícula cuántica y la velocidad a la que se mueve. El acto de medir transforma el objeto medido, de modo que siempre se tendrá una incertidumbre sobre algo. Siempre se tendrá una cierta incertidumbre de algo, pues el simple hecho de que nosotros midamos algo altera la estructura del objeto medido. Y pues finalmente la visión de la totalidad. Las células, en relación a la visión de la totalidad, esto pues lo habla Fries y se introdujo esta visión allá por 1985 con Fries. Dice que las células son organismos elementales existiendo primariamente por sí mismas, incluidas y separadas por una membrana celular, pero incorporadas a un organismo total, jugando parte en la función del todo. Cuando nosotros hablamos de las células, bien decimos que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, y ahí nada más. Sin embargo, con la introducción de la visión de la totalidad con Fries por 1985, se toman en cuenta otros elementos. Uno de los elementos más importantes es el sistema de regulación básico de Alfred Pischinger, que nos permite ver al individuo como un todo, que nos permite entender cómo es que las células se retroalimentan, cómo es que se nutren, permite entender la entrada de información en general hacia la célula y también la salida de información desde la célula hacia este espacio que se llama matriz extracelular, para que podamos entender cómo es que la célula, estimulada por factores del entorno, se puede expresar finalmente. Entonces somos sistemas, nos vemos como sistemas biológicos abiertos, y que nos permite, mediante estos sistemas de retroacción o de retroalimentación, poder entender nuestra estructura y nuestra funcionalidad. Entonces dice que el organismo es un sistema abierto con equilibrio dinámico y con estabilidad aparente.
Entonces, en fisiología se introduce el sistema, el concepto de homeostasis. Viéndolo, dice, con estabilidad aparente. Viéndolo desde el punto de vista de la visión de la totalidad y de que somos sistemas biológicos abiertos, que estamos en constante cambio, entonces diremos en delante que los organismos son un sistema abierto en equilibrio dinámico. Siempre está entrando información, siempre nuestro sistema se está recibiendo información, siempre está en un constante sistema de retroalimentación que nos permite mantenernos con cierta estabilidad, ¿verdad? Con cierta estabilidad. Bien, en relación a la enfermedad crónica, entonces desarrollamos la visión integral. Entonces, somos un sistema de flujo continuo, ¿verdad? Que permanentemente se está retroalimentando. Eso lo mencionaba Ludwig van Bertalanffy en 1950. Sistema de flujo continuo, información que entra hacia la célula y que en consecuencia se genera una respuesta. Digamos, vamos a decir que la célula se expresa y entonces introduce este término de expresión genética. Para que el gen en nuestras células se exprese de determinada forma, debe haber una entrada de información. Bien, luego con la biocibernética decimos que mecanismos de regulación y control en las máquinas y los sistemas biológicos. Se introduce el concepto de biocibernético tanto en las máquinas como en los sistemas biológicos, ¿verdad? Allá por 1948. La termodinámica también es otro concepto que se introduce. Dice que los principios de la termodinámica sugieren una constante tendencia al aumento de la entropía, una tendencia a la entropía. O sea, a los procesos de degeneración, a la entropía energética y pues lógicamente a la entropía de los organismos. En un universo en el que la cantidad de energía está dada y solo varía su forma de aprovechamiento. Luego, el caos determinado en relación a la enfermedad crónica. Dice, la enfermedad como la consecuencia de múltiples eventos y factores que generan un caos determinado. Entonces, somos sistemas caóticos, llega constantemente información a nuestro cuerpo, se generan constantemente reacciones que finalmente nos llevan a que nuestras células se expresen de determinada forma. Si la información que llega a nuestro cuerpo es buena, entonces nos mantendremos en salud, y si la información que llega a nuestro cuerpo es inadecuada para nuestros sistemas biológicos, entonces pues iremos hacia la enfermedad. Entonces nosotros contamos con mecanismos de estabilización de sistemas, y es donde entra la visión humoral, ¿verdad? Y el efecto final del desorden del sistema que se da a nivel celular. Podemos entender entonces cómo la multiplicidad de factores medioambientales, digamos epigenéticos, generan una afección
a nivel humoral o una condición a nivel humoral que posteriormente nos generará una condición a nivel celular, y es cuando nuestras células se expresarán de determinada forma hacia la salud o hacia la enfermedad. Resumiendo, decimos que con Darwin y la selección natural se inicia la explicación de la fisiología y la fisiopatología a través de procesos de adaptación con el tiempo. También que el paradigma genético intenta nuevamente crear una linealidad causa-efecto, olvidando la influencia multifactorial sobre el genoma humano. Y el principio de incertidumbre muestra que no es posible la precisión en el acto de medir. Por eso pienso de forma personal que cuando hablamos de medicina basada en evidencia, podemos entender que es un tanto pretencioso, pues ya la teoría de el principio de incertidumbre nos dice que no es posible la precisión en el acto de medir. O sea que siempre hay cierta incertidumbre en relación a algo. La visión de la totalidad nos permite entonces encontrar y explicar la génesis o el origen de la enfermedad en una multicausalidad individual para cada paciente, o sea, para cada individuo. Recordemos que nosotros ya desde el momento en que nacemos, ya nacemos con alguna predisposición debido a muchos factores que más que genéticos son estos factores a los cuales les llamamos herencia, no necesariamente lineal o genética. Esto pues ha sido lo relacionado con los paradigmas médicos modernos. Próximamente hablaremos de los cambios en los paradigmas.